Muy bien, continuamos en este cuarto Congreso Internacional de Flagrancia y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Tomás Montero. Él viene de España y justamente ha compartido con nosotros en este segundo día el tema reflexiones sobre el tratamiento de la criminalidad en flagrancia en casos de adolescentes. Bienvenido a Perú nuevamente. Muchas gracias. Y cuéntenos las conclusiones a las que se ha llegado luego de este tema. Buenos días a todos y a todas. Primero, un placer estar aquí en Perú con todos ustedes y agradecido de la invitación por parte del Poder Judicial. Mi papel en este congreso es un papel un poco atípico, por cuanto que se ha venido hablando de unidades de flagrancia y de tratamiento de esos delitos en el ámbito de la delincuencia adulta, y mi papel ha sido un poco llevar esas reflexiones hacia el campo de los adolescentes en conflicto con la ley y plantear en qué medida es viable o no es viable el tratamiento específico en casos de flagrancia en relación con estos adolescentes, que desde mi punto de vista no solamente es necesario, sino que también creo que es esencial por la importancia que tiene el tiempo entre la comisión del hecho delictivo y la respuesta que el Estado ofrezca a ese adolescente, pero que no hay que descontextualizarlo nunca de la óptica de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y de los estándares emanados de Naciones Unidas, y que cualquier abordaje de ese tratamiento del delito flagrante por parte de adolescentes debe hacerse siempre respetando esos estándares mínimos que establece Naciones Unidas y que establece también la Organización de Estados Americanos. Justamente usted, dentro del desarrollo de su tema, hablaba de que es muy importante la prevención que se tiene que hacer con los adolescentes. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de políticas en materia de justicia juvenil y de políticas integrales, vincular todo simplemente al hecho punitivo, motivado en muchas ocasiones por las circunstancias que subyacen en cada país y en cada momento social, es obviar de alguna manera el problema de la infancia, el problema de la juventud, e intentar matar, si me permite la expresión, moscas a cañonazos, ¿no? Yo creo que al final el que un adolescente no sea un delincuente de adulto pasa porque tampoco sea delincuente cuando es adolescente, y para que eso ocurra hay que poner el foco no solamente, y como es lógico, en no actuar adecuado en relación con estos adolescentes que infringen la ley, sino dar un paso previo para que estos adolescentes nunca lleguen a infringir la ley a través de políticas preventivas en el ámbito comunitario, en el ámbito social, en el ámbito de la familia, en el ámbito educativo y en el ámbito también de la salud pública, donde muchas veces hay muchas deficiencias, especialmente en el tratamiento de problemas de salud mental de adolescentes. Usted ponía un ejemplo de adolescentes, niños que prácticamente reciben por $10, creo que ponía el ejemplo, para poder convertirse en sicarios. Esto es una realidad mundial. En Latinoamérica se vive. Aquí en Perú vemos a jóvenes sicarios, adolescentes sicarios, que se han convertido pues en armas mortales para estas personas adultas que saben que las sanciones son realmente graves para ellos y que los utilizan justamente para sus fechorías. Sí, realmente cuando hablamos de abordar el problema de la criminalidad organizada, la mayor parte de los países ponemos excesivamente el foco en el autor de los hechos delictivos y nunca se consigue llegar a la cabeza de quien está detrás de esas organizaciones. Al final, en cualquier país donde haya personas con necesidades económicas, con necesidades sociales, con deficiencias en su proceso de socialización, va a ser muy fácil encontrar un sicario que releve al siguiente, porque al final siempre habrá alguna persona que acepte ese papel por voluntad, por necesidad o por coacción, ¿no? Con lo cual, al final, si solamente ponemos el foco en sancionar a la persona que comete el hecho delictivo, pero no ponemos el foco en abordar las causas de esa criminalidad organizada, al final, pues unos relevan a otros, unos reemplazan a otros y la criminalidad sigue su curso y realmente no conseguimos abordar el problema. La criminalidad organizada, la criminalidad que hace referencia a tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsiones, tienen una potencialidad económica muy superior a una gran parte de los países que conforman Naciones Unidas, con lo cual, si no luchamos contra eso y nos quedamos simplemente en el ejecutor de esas organizaciones, las organizaciones seguirán proliferando, seguirán ascendiendo y el problema social no conseguiremos nunca eliminarlo. Así es, usted hablaba sobre la historia de los génesis de los niños, cómo se ha abordado, porque detrás de cada hecho hay una historia.
¿verdad? Sí. Hay una familia, sí. hay un círculo de donde este niño viene. Así es. Efectivamente, el caso de Perú ahora con el proceso legislativo que está en marcha, donde se ha planteado sancionar penalmente como adultos adolescentes de 16, 17 años, no es un planteamiento exclusivo de Perú, sino que está en otros países del entorno. Chile creo que también tiene una propuesta de reforma o ha empezado a hablar de una reforma en esos sentidos, y realmente estamos criminalizando, estamos penalizando adolescentes que cometen hechos delictivos, pero no paramos a ver cómo han llegado a esa situación, en qué medida durante sus etapas de niños les hemos abandonado porque no hemos cubierto y no hemos garantizado sus derechos. Perdón, ¿no? Y ese es un encargo del Estado. ¿Es un encargo del Estado? Es un encargo que el Estado se tiene que preocupar, justamente la pobreza donde viven, la poca salud, justamente el trabajo. Usted hablaba de que justamente teniendo doctorados y muchos estudios es muy difícil conseguir trabajo. Imagínese para una persona que viene de un sistema pobre, justamente. Sí. Ahora, en el ámbito de la Unión Europea hay un programa que se llama Garantía Infantil, y que uno de sus objetivos es evitar la transmisión de pobreza intergeneracional. Es decir, que el niño que nace pobre, de familia pobre, acabe siendo también un adulto pobre, porque al final eso es un caldo de cultivo para formas de vida en ocasiones vinculadas a la marginalidad, cuando no a la delincuencia. Y eso es un objetivo que todos debemos de cualquier país, cualquier sociedad, y no solamente como deber del país, sino como deber nuestros ciudadanos, como sociedad, trabajar en ese ámbito. Es muy complicado para una familia muy humilde, en situación de precariedad, plantear determinado tipo de expectativas de vida, cuando su expectativa de vida es comer todos los días, porque ni siquiera tienen garantizada la alimentación, ¿no? Y sí que hay un parámetro común en todos los análisis que se hacen, y es que se vincula gran parte de la pobreza infantil o de la marginalidad infantil con el fracaso escolar. ¿Cree usted entonces que la legislación peruana es la solución para la delincuencia? Bueno, no, primero, no soy quien para abordar, ¿no?, la legislación peruana, porque además la desconozco, más allá del flash que puede suponer ese proyecto normativo que ha salido en todos los medios internacionales de comunicación. Que la presidenta del Poder Judicial justamente ha dado su punto de vista y está en contra de ello. Pero más allá de eso, sería interesante ver en qué medida, yo estoy seguro que la legislación peruana en materia de infancia es una legislación modélica. El problema está en qué medida esa legislación se está llevando efectivamente a la práctica, o todavía quedan muchas fallas para llegar a ello, ¿no? Yo creo que en la medida que esas leyes, yo creo que todos los países iberoamericanos tenemos una legislación que está muy en consonancia con la Convención de Derechos del Niño. El problema es que no todos hemos dado el salto y no todos lo hemos dado en la misma medida a la hora de que esos derechos se materialicen de forma real y de forma eficaz, ¿no? Y yo siempre pongo dos ejemplos que son muy básicos. Es decir, por una parte, el abandono temprano escolar, cómo es posible que un niño con 8 o 10 años abandone ya la escuela, a veces por necesidades familiares, que tiene que ponerse a trabajar, pero a veces también por puro abandono tanto del sistema educativo como de los familiares, de sus padres, que no cumplen con sus obligaciones, ¿no? Y por otra parte, el tema del abordaje de problemas de consumo y de salud mental de los adolescentes, que lógicamente, si no abordan esos problemas de manera temprana, ese problema se va a consolidar, se va a agravar, y la relación entre comportamientos asociales y enfermedad mental, consumo de sustancias, pues siempre está muy cercano, ¿no? Finalmente, doctor, qué importantes son estos intercambios de experiencias, estas retroalimentaciones entre Perú y países hermanos que justamente permiten abordar estos temas tan importantes. Sí. Yo creo que y además Naciones Unidas lo dice, que el intercambio de experiencias es fundamental. Yo creo que ningún país, ni países limítrofes con Perú, que pueden estar en un entorno más cultural más cercano, ni países como España, que es más lejano, podemos replicar lo que ha funcionado en un país, podemos replicarlo en otro, pero sí que podemos aprender de las experiencias que cada país ha tenido a la hora de abordar esos problemas, y sobre todo no caer en los errores que otros países hayamos podido caer, ¿no? Yo creo que estos días, hablando de la fragancia y las unidades de fragancia, yo creo que es un ejemplo y un orgullo del país que puede exportar perfectamente por todo el continente americano y también en algunas partes del continente europeo. Ese abordaje
de la delincuencia de forma inmediata, tiene efectos a medio plazo muy positivos. Por una parte, como decía la doctora Barrios, las proyecciones que hay, con los datos que hay, hacen pensar que va a disminuir en un periodo medio de tiempo el número de delitos, pero también está teniendo un efecto altamente positivo, o tendrá un efecto altamente positivo en la población penitenciaria, donde el número de personas privadas de libertad sean personas juzgadas y condenadas y no personas que se pasan mucho tiempo a la espera de juicio en una situación de bastante inseguridad jurídica e inseguridad personal. Claro, es una respuesta justamente del Poder Judicial hacia la ola de inseguridad ciudadana que se vive en nuestro país. Muchas gracias por esta experiencia, gracias por la entrevista. Ha estado con nosotros el doctor Tomás Montero. Él viene justamente de España y ha compartido en este segundo día del Congreso Internacional el tema sobre reflexiones sobre el tratamiento de la criminalidad en flagrancia en caso de adolescentes. Permiso.